Bienvenidos mis resilientes y resilientas, por así decirlo, a este segundo principio que vamos a entregar hoy. Sin más, vamos a hablar hoy día del principio de la individualidad. ¿De qué se trata este principio? Tal como lo dice su nombre, individualidad. Cada persona responde de diferente manera a los mismos estímulos. Hablamos de los estímulos provocados por el entrenamiento y aquellos estímulos responden según diferentes factores y los voy a pasar a determinar ahora. El primer factor de este principio de individualidad está la herencia. ¿Qué hablamos de herencia? Por ejemplo, tamaño del corazón, tamaño de los pulmones, cantidad de masa muscular, etcétera, biotipo de la persona, etcétera. Todo lo que herencia es todo lo que está determinado por genética, digámoslo así. Como un segundo factor está la maduración. Maduración en el sentido de que nuestro organismo esté maduro, digámoslo, o sea, que hayamos llegado a una etapa, a una adultez. No es lo mismo aplicar una carga a una persona adulta, aplicársela a una persona que está en crecimiento o que es niño. ¿Ya? Su organismo reacciona de diferente forma. Como tercer factor de influencia en este principio de individualidad está la nutrición. Es cómo nosotros nos alimentamos y de qué nos alimentamos. No va a ser lo mismo entrenar a una persona, digamos que por ejemplo se alimente exclusivamente de proteínas, a una persona que se alimente de vegetales, o sea, netamente sea vegano por ejemplo, no va a tener la misma respuesta. Con esto no quiero decir que no lo vayan a lograr, pero sí van a ser diferentes los grados de respuesta que van a tener según el deporte o según lo que se quiera lograr. Ojo con esto porque si alguien por ejemplo quiere reducir y es vegano, a lo mejor lo puede hacer más rápido que alguien que consume carne, etc. Estamos haciendo a modo de ejemplo, no lo tomen como regla, sino que lo estoy definiendo en este momento. Como otro factor del principio de individualidad, está el descanso y el sueño. Este factor es súper importante y creo que es un factor que se pierde, ya que muchos creen que no es importante el descanso y el sueño. De hecho, los jóvenes necesitan más descanso que una persona más madura, y esto es porque están en un proceso de formación, digamos, que sus cuerpos están respondiendo a los cambios que están teniendo dentro de sus organismos. Este proceso de descanso también debería ser tomado bien en cuenta, bastante en serio, porque cuando nosotros descansamos es cuando nuestro cuerpo se recupera, y cuando nuestro cuerpo se recupera obviamente es cuando produce los cambios. Ya sea, por ejemplo, si queremos ganar masa muscular, vamos a ponernos en ese ejemplo, si han hecho un buen entrenamiento, pero no hay descanso, no hay reparación, por lo tanto no hay ningún resultado de este entrenamiento. Otro factor dentro del principio de individualidad está el nivel de condición. El nivel de condición física, obviamente. Cuando nuestro nivel de condición física es más bajo, los cambios son mucho más rápidos. Por el contrario, cuando nuestro nivel de condición física es más alto, los cambios son menos notorios y son más lentos. Hay que hacer mucho más trabajo para tener grandes detalles. ¿A qué vamos? Por ejemplo, una persona que jamás ha hecho acondicionamiento físico y se somete a un entrenamiento, sus cambios van a ser muchísimo más notorios que una persona que ya está en entrenamiento, que ha logrado ciertas cosas y que quiere llegar a ciertos niveles. Es más lento. No quiere decir que no se va a hacer, pero es más lento el cambio y menos notorio, digamos. Dentro de los factores también de este principio está el factor que yo creo que es el más importante, o uno de los más importantes de esto, que es la motivación. Hay muchas personas que entrenan, que son atletas, o personas que están yendo a un gimnasio o que están viendo este video porque quieren reducir, que salen a correr, etc. Su motivación es el factor más importante para lograr los cambios. Si una persona está 100% motivada, va a poder lograr lo que sea. Si una persona se desanima rápidamente, es muy difícil que logre cambios o que logre cambios que sean notorios en su organismo. Como otro factor del principio de individualidad entran las incidencias ambientales. Esto quiere decir que hablamos del calor, del frío, de la altitud, de la posición, etc. Todo lo que nuestro ambiente nos puede generar está dentro de las incidencias ambientales.
Y estas incidencias ambientales deben ser tomadas en cuenta por los entrenadores. No pueden ser pasadas a llevar. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un entrenamiento a las 3 de la tarde con un sol a pleno que hacer el mismo entrenamiento quizás a las 9 de la noche cuando ya el sol ha descendido y la temperatura está más fresca. Obviamente a nosotros nos parece algo súper lógico decir, por supuesto no es lo mismo, pero hay personas que no lo toman en cuenta y es un factor bastante a considerar. De hecho, el cambio de presión también es un factor súper grande a considerar. Y bueno, y todos los que sean factores ambientales se deberían considerar dentro de nuestro principio de individualidad. Bueno, como un resumen al principio de individualidad es que ustedes deben saber que un organismo va a reaccionar de una forma o de otra. Depende mucho de la persona en sí, o sea, podemos planificar las cargas, podemos planificar la duración, podemos planificar el entrenamiento, podemos planificar la alimentación, pero no vamos a obtener dos resultados iguales. Solamente es por el hecho de que son personas y organismos totalmente diferentes. Por lo tanto, mi organismo como el organismo de mi vecino, de mi vecina, no es lo mismo. Por lo tanto, yo no puedo recomendar mis entrenamientos personales a X o a Y, debido a que sé que cada organismo responde de una forma u otra. A lo mejor podemos decir que hay entrenamientos o que hay situaciones que son generales que sí responden a todos. Por ejemplo, podríamos decir que salir a correr durante 1 hora 3 veces a la semana nos va a hacer reducir de peso, y sí, porque está demostrado que en la mayoría de los organismos se produce esta reducción de peso y la mayoría estamos sobre un 90% de la población. Ahora, hay personas que no van a responder y no lo van a hacer, ya sea por alimentación, por la herencia, por el sexo, por la edad, etc. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que desanimarse cuando un entrenamiento no ha dado resultados en nosotros. Hay que pensar que nosotros somos personas e individuos únicos. Por lo tanto, necesitamos entrenamiento único. Bien, resilientes, el tema de hoy es un tema que es bastante dejado de lado y que si tú lo estás viendo, espero que les haya sacado provecho a este video, pero también ojalá me dejes un me gusta a mi video, puedas compartirlo, puedas comentarlo y puedas ver todas las dudas que tengas y dejármelas por aquí abajo. Les envío un gran abrazo, un agradecimiento total por todas las personas que están colaborando conmigo, que para mí es bastante significativo y se lo agradezco de todo corazón. Los dejo, muchas gracias, adiós.